Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo fraterno y amistoso para Humberto Chacón, quien colabora siempre con nosotros en el programa Entre Tintos y Papeles, que se transmite a través de la plataforma Sound, dentro de Radio Entre Tintos y Papeles, Radiovisión 106.1 y las diferentes plataformas que manejamos. Veo que has hecho, que has escrito, que has construido un libro. Y me llama la atención porque no es muy común ver que personas pues se dediquen a su barrio, a su crianza, a su experiencia, a su gente. ¿Qué te motivó a escribir este libro que veo que ha tenido bastante aceptación, Humberto? Sí, un saludo cordial y respetuoso a todas las personas que escuchan este hermoso programa dirigido por ti, Marquito, ya muchos años, mucha Muchas gracias. experiencia y obviamente mucho conocimiento para liderar procesos de esta naturaleza en las épocas en las que los influencers de cualquier calaña pululan por todo lado Ujú. engañando a la gente. Gracias. Yo felicito tu gestión comunicacional, Marquito. Muchas ¿Por qué gracias. el libro de San Blas? Eh, yo creo que cuando aún estuve en mi vida académica activa, siempre tenía pendiente iniciar un proceso de investigación que integre no solamente el componente sociológico, ni psicológico, ni antropológico por separado, sino que en el marco de una nueva concepción de vida o de una nueva filosofía, integre estas áreas del conocimiento. Y obviamente para poder escribir o redactar todo lo relacionado con la gente que ha habitado en San Blas desde los años 40 hasta acá, tuve que construir una suerte de propuesta conceptual rupturista, llamo yo, ¿no? Y esta propuesta conceptual tiene que ver con una suerte de ecología de la presencia humana. ¿Y por qué parto de esto? Porque nuestra época es paradójica. Estamos todos tan juntos, pero tan lejanos y Mm. ausentes a la vez. Eso hace pensar de que en realidad al ser humano hay que recuperarle no solamente en función del territorio en el que habita, no solamente en términos de la arquitectura, ¿no? Ni siquiera en términos de la cultura inmaterial, sino en términos de recuperarle al ser humano en cuanto tal. O sea, ¿qué somos en esta suerte de nueva espiritualidad en el siglo XXI, atravesados por esta crisis generada por el consumismo capitalista? ¿Qué somos en verdad? ¿O estamos respondiendo a lo que nosotros somos o queremos ser? ¿O cada vez estamos vaciados más de nuestras propias expectativas e iniciativas de vida? Y somos, por supuesto, una especie de mercancía al servicio de las fuerzas que organizan este mundo, que es el capitalismo, no podemos decirlo de otra manera. Correcto. Entonces, en ese contexto me comprometí a recuperar lo que dicen ahora acerca de lo que pensaron e hicieron estos habitantes desde los años 50 hasta ahora. O sea, ese es un poco el corazón del conceptual y epistémico, sobre todo, porque construye una epistemología sobre la ecología del pensamiento, de la presencia humana, para poder propiciar una suerte de investigación en donde lo cualitativo, más allá de la cultura material en material, sino lo cualitativo expresado a través de esas nuevas espiritualidades que cada vez están más, no sé si escondidas o ya no existen, no quisiera decir eso, pero que están no Correcto. visibles ni siquiera para el ser humano, ni para ti ni para mí. A veces nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo en el que estamos dialogando quizá con alguien que no me está atendiendo, o es posible que lo que yo estoy diciendo tampoco sea el efecto de mi espiritualidad vital ahora, Perfecto. para propiciar nuevos criterios de relación, y esos nuevos criterios de relación construyen unos nuevos estilos y formas de vida y por tanto una nueva concepción de la política también. Cuando nosotros éramos niños, el barrio era nuestro segundo hogar. Es decir, las plazas, las calles cerrábamos incluso para hacer algún tipo de deporte, en fin. Y nos conocíamos todos.
No es como ahora en forma lejana, hola vecino. Bueno, no, no. Conocíamos nombres, conocíamos a los hijos de los vecinos, en fin. Tratas entonces tú de recuperar este espíritu solidario del barrio, poniendo a conocimiento cómo se vivía antes, con otros, con una cantidad de valores que ahora se han perdido a través del individualismo. Sí, yo trato de regresar inclusive a esa suerte de espiritualidad no atrapada en conventos, en iglesias, ¿no? Sino a esa suerte de espiritualidad que reside en libertad o que residía en libertad en aquellos jóvenes que ahora ya poco a poco están abandonando este mundo. Entonces, ¿no? Esa espiritualidad estaba construida en el contexto de unos valores que que, 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 que en términos de titulares aún siguen existiendo, pero que en realidad lo que ahora entienden por valores las nuevas generaciones es otra cosa, lo que entendían nuestros antepasados y nosotros mismos, pues, con respecto a los valores. Realmente el respeto, ¿qué era lo que significaba para nosotros? ¿Y qué es lo que significa ahora para las nuevas generaciones? Yo entiendo que el respeto para las nuevas generaciones lastimosamente está atravesada por esa suerte de mercantilización del hacer y del decir. Respeto lo que quieren que digan los grandes productores o los grandes comerciantes. Respeto la propuesta comercial que me hacen los señores que venden en el mall del Alto. Eso estoy respetando. ¿Y quiénes son ellos? Ni siquiera sabemos quiénes son ellos. Ujú. ¿Quién define? ¿Quién define los criterios con los que voy a respetar? O sea, hay una Nadie. No pérdida de sabemos. identidad. Sin embargo, nosotros teníamos vida de noción. Sí, sí, Marquito. Hay entonces una pérdida de identidad, es decir, la clase a la cual nos debíamos desde el barrio, me refiero a la clase de amigos, a la clase, incluso clase social, porque no teníamos estos tipos de comportamientos de vestir, de marca, en fin. Entonces, esta espiritualidad, ¿estás creyendo tú que puedes resucitar en los barrios o ya es demasiado tarde? Yo creo que hay que tratar de recuperarla entendiendo el contexto actual que vivimos. Mira, recién antes de ayer acaba de fallecer uno de los sujetos emblemáticos del Parque de San Blas, del barrio de San Blas, el señor Manuel Torres. Y recuerdo una anécdota en términos de mostrar lo que era respeto. Él nos llevaba a nosotros como 10, 12 años de ventaja, pero iba poca. Y hablando de hace 45 años, un poco más. Y obviamente estábamos ya cansados y estábamos yendo a cruzar lo que ahora son los tres puentes. Y todos Ya, cansados. Y él se para en el puente, le llama a una señora que está lavando la ropa ahí y le dice, señora, por favor, ¿puedes regalarnos un poquito de agua? Y obviamente la señora dice, venga. Y después nosotros medio riéndonos y todo eso, no, tienes que aprender a respetar a las personas que están en su lugar y esa agua, este rato es de ella. Y nosotros tenemos que pedirle permiso para tomar el agua. Ese era el concepto de respeto. Ese respeto a la comunidad, ese respeto al buen vivir, ese respeto a saber portarse como seres humanos, respondiendo a otros seres humanos. Lo que pasa es que ahora estamos respetando, no como seres humanos, sino como seres enajenados a otros que no son seres humanos y quizá son los algoritmos que determinan el funcionamiento de la Internet, de la inteligencia artificial y de las redes sociales. bien. Me alegro que se recupere al barrio. Yo tú en San Blas, yo en el Vado, somos gente que realmente conocemos la estrechez de amistad y los valores que primaban. Pasemos, cambiemos de tema porque es importante. Dentro de este examen que tú realizas, existen una cantidad de realidades que son ajenas a nosotros de nuestra niñez, pero que ahora estamos palpando. La inseguridad, por ejemplo. Nosotros íbamos al barrio, salíamos a las calles, nos encargábamos de cuidar unos a otros.
La inseguridad es uno de los problemas graves por la cual atraviesa el país, Humberto. Obviamente, o sea, tal es la situación que en términos de cambio radical, porque estos habitantes de los años 50, 60, 70 decían algo como esto: dejábamos la bicicleta olvidada en el parque de Así María es. Auxiliadora, yendo de San Blas, y claro, después nos acordábamos y no sabíamos dónde, y a los 3 días íbamos a ver en ese lugar en donde estábamos, y allí la bicicleta junto al árbol de María en el parque de María Auxiliadora. Correcto. Eso era el tema de la honradez y de la seguridad, ¿no? Y de la seguridad. Mejor los vecinos sabían de quién era la bicicleta y sabía que iba a venir en algún momento para llevar la bicicleta. Entonces, ese temita vinculado con seguridad, vinculando con honradez y confianza, es lo que no tenemos ahora. Porque solamente quiero preguntarles a nuestros habitantes actuales si se olvidan, si se olvidan un teléfono celular en la ventana de alguna casa por el parque central, a ver si es que regresan a los 2 minutos y el teléfono está allí. Correcto. Ujú, ujú. No, ese es el mejor de los casos, que tú te olvidas del teléfono. Pero hay otros que antes de que te olvides del teléfono, te van arranchando. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la situación por la que estamos viviendo. Y obviamente todo esto está alimentado, yo diría, de una política pública que supuestamente quiere combatir la inseguridad y la delincuencia, pero con las formas como está actuando, ¿no? Cómo está actuando, no está ayudando a controlar, sino más bien está fortaleciendo ese espíritu delincuencial, revanchista en la población. ¿Cómo podemos entender, mis estimados amigos y amigas y Marco, cómo podemos entender que una o la única política pública para trabajar en función de la seguridad de este país sea hacer más cárceles? ¿Acaso que vamos a meter en las cárceles a todas y todos los ecuatorianos que de una u otra manera cometieron un error, un ilícito, tanto en lo público como en lo privado? Y quiero Correcto. también ir aclarando un poquito más. ¿Quiénes están habitando en la cárcel del encuentro? Prioritariamente aquellas personas que, comillas digo, supuestamente han cometido un acto de corrupción y están sufriendo no una consecuencia jurídica establecida, sino en nombre de una consecuencia jurídica establecida, están cumpliendo con unas intencionalidades de perversidad política. Bien. Así no puede avanzar la sociedad. Que estoy de acuerdo contigo, pero tú acabas de señalar una circunstancia que es muy importante. La violencia que desata el Estado, entre comillas, el Estado, la violencia, para reprimir a los grupos armados, a las mafias, en fin, a todo tipo de delito, lo que hace es radicalizar el comportamiento de la delincuencia de las bandas. Quiero decir, se vuelven más agresivos, se vuelven más, pierden todo grado de humanidad y a lo mejor de descuartizamiento en ciertos bares, en ciertos lares, en fin, lleva a que tengamos miedo, es decir, la inseguridad va directamente con la violencia y con el temor. Mira, si no acompañamos, supongamos que está bien esto que estamos diciendo, supongamos, eh, pero eh, la idea sería complementar esto, que no sé si sea política pública, con políticas públicas sociales, educación, salud, trabajo, evitar la migración. Esas son las políticas sociales que deben complementar y que de un momento a otro, después de pasado este momento complicado de querer controlar a la violencia, se conviertan en políticas prioritarias. Recién nomás estamos pasando el Mundial de Fútbol y hablaban de Noruega. ¿Por qué Noruega es el país más seguro del mundo? ¿Por qué en Noruega las cárceles son residencias de recuperación en donde tienen
la comodidad total e incluso patios de recreación. No creo que aquellas personas que delinquieron en Noruega sean diferentes a los que delinquen en el Ecuador. Ujú. Lo que pasa es que los países tenemos estructuras sociales, culturales y organizacionales totalmente diferentes. Es que el dinero que recuperan en Noruega a través de impuestos, etcétera, etcétera, va a cumplir con esas necesidades. Pregunto aquí, nos han generado impuestos bárbaros, el IVA, el incremento en el precio de la gasolina, Ujú. el, tantos y tantas otras políticas vinculadas con el manejo de capitales, etcétera, etcétera, más esa deuda externa que crece cada vez más. Pregunto, ¿ha solucionado en algo los problemas reales de esta sociedad? O en realidad nos está llevando a una profundidad de la que quizá después va a ser muy difícil salir. Acompañado esto de una concepción y práctica politiquera en nombre de la política. Y cuando hablo de politiquera, estoy hablando de casi todos. Bien, ahora, por otro lado, nosotros tenemos esta posición del Estado que busca la represión más no las soluciones, como dijiste vos, de salud, de educación, en fin, pero al mismo tiempo tenemos un decaimiento de la confianza de los públicos en las políticas estatales, porque no puedo hablar de políticas públicas realmente en este momento, pero de las políticas estatales que van directo a solventar o a tener una incidencia por parte de los organismos del Estado actuales sobre la colectividad. Es decir, esta desconfianza institucional o contra las instituciones lleva también a un cierto de violencia, a una respuesta, a que clama la ciudadanía, reclama respuestas y no hay. Sí, mira, tú has hablado de las instituciones que constituyen una sociedad y que la fortalecen o la debilitan. Yo voy a hablar de una sola para dialogar contigo el tema. La política es una institución, pero la política, ¿por qué? Porque la política, entre otras características, la prioritaria es propiciar el bien común. Correcto. Así O de sea, el sencillo. político tiene que estar pensando en el bien común. Esa es la política. ¿Y por qué, pregunto, por qué las y los ecuatorianos escuchamos la palabra política y como que nos asustamos, como estás viéndole al pito, como estás viéndole al narcotraficante? Algo así. Y es más grave, Pero ¿por qué Humberto, sucede? y es más grave aún, las personas asocian al político con corrupción, es decir, se mantienen A al eso, margen justamente. Por favor, Humberto, sí. a eso iba. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esa suerte de aproximación? Porque obviamente los políticos que deben tener necesariamente una ideología, porque yo no puedo entender un político o una política sin ideología. No es posible, porque ya no es político, ya no es política, ya es politiquera. ¿Por qué? Porque los politiqueros que ahora pululan por todo el país en nombre de candidatos o candidatas, ¿qué están haciendo? No están pensando en el bien común, están pensando en bien particular, específico o personal. Y te digo esto por algunas cosas que he logrado evidenciar durante mucho tiempo. Tienen que pagar una campaña electoral. Pregunto a la población, cada una y uno de los candidatos mete las manos en su bolsillo para pagar un plan promocional, publicitario, para hacer una pancarta o para estar en redes sociales. No encuentro uno que de su bolsillo saque el dinero. Están Pero haciendo, sí, están haciendo hay una una inversión que después que ellos conseguirán los Exactamente. réditos. Pero sí, hay una suerte de supuestos asesores políticos, marqueteros, que son los que se convierten en esta suerte de puentes comunicacionales entre, comillas, los empresarios que quieren financiar una campaña. Ahí está la corrupción, que es el otro término. Este es el punto de referencia de la corrupción, porque las y los candidatos
que no meten la mano en su bolsillo para sacar un dinero para la campaña, ¿qué están pensando? En que alguien venga a aportarles y en este mundo capitalista, el más sencillo de los empresarios no te va a ofrecer dinero para decirte, amigo, sea candidato y ya, chévere, trabaje por el bien común. No, está diciendo, verá, si yo le aporto con $50,000 en esta campaña, el primero de los contratitos tiene que direccionarle acá. Y otro de los elementos que yo escuchaba cuando hace unas 2 décadas ya hacía asesoría política, les escuchaba a dos políticos de uno de los cantones de Cuenca que conversaban, de la SOI, digamos, que conversaban entre ellos y le decía el uno aconsejándole al otro, oye, nos robarás el primer año, no está bien, comienza a robar desde el tercer y cuarto año. Esa es la concepción de estos tipejos que se meten, disque a políticos, a humillarle al ser humano diciendo que van a trabajar por el bien común, cuando en verdad están trabajando por el bien específico y particular. Y hay otros candidatos que ponen precio a las candidaturas también. Y venden los Pero partidos. pregunto, ¿de dónde? O sea, si está tan interesado o interesada en trabajar por la ciudadanía, ponga, sáquese el sombrero y pase por el grupo de militantes, coidiarios, apostadores a Simpatizantes su incluso, campaña. claro. Ajá. Claro, pase, ahí están los que ideológicamente están apoyándole a que sea candidato. En Bien. ese escenario, ¿qué podemos esperar, estimadas y estimados amigos? Que los candidatos, las candidatas, que de una u otra manera, con intencionalidad o no intencionalidad, se encuentran desde ya comprometidos a los intereses y expectativas de los financistas. Y nosotros en Cuenca sí sabemos quiénes son los famosos financistas de las campañas, los que ponen dinero en las 3 candidaturas que son las potenciales ganadoras. Cualquiera ¿Por de qué ellas que será? cuaje, me devolveré el favor, entre comillas, con una serie de prebendas. Entonces, política bien común, politiquería bien específico o bien personal. Lucro Igual personal. corrupción. Y Ujú. la corrupción, ¿qué es? Usar el dinero público en función del interés específico y particular, y eso se llama robar los fondos del pueblo. Ahora, Sí, los fondos que recuperan del pueblo bajo la forma de impuestos, bajo la forma de ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de pregunto, las ¿cuándo, críticas, cómo, una de cuándo las, irá al voto? correcto, una de las Ese es el críticas que, politiquero. Estas elecciones van a estar marcadas de politiquería acompañada de un compás, o más que de un compás, diría yo, acompañadas de un ritmo más politiquero aún, que es el que impone el poder central. por cierto, hay una influencia indiscutiblemente, no hay cómo negarlo, pero frente a esto, en una de las críticas que recurrentemente se da en la página entre tintos y papeles, es que nosotros hablamos de la casuística del Ecuador e incluso un término, yo diría pues fuerte, se empleó. ¿Por qué no vemos a América Latina? Nosotros no somos una situación, como diría, premiada, o somos una isla. Este es un resultado de políticas extranjeras que nos están imponiendo para subordinarnos, pero nadie quiere hablar de eso, Humberto. Mira, ¿qué es lo que está pasando este momento ya con mucha fuerza y evidencia en América Latina? Son gobiernos que ya están respondiendo a los intereses del nuevo capitalismo digital, del nuevo capitalismo que ya no está en los productores de bienes, sino en quienes manipulan el comportamiento humano en función de volverles consumistas de lo innecesario. ¿Sí? Mira, en redes sociales, yo tengo una experiencia clarísima. Yo pongo mensajes reflexivos en torno a la vida, a los seres humanos, etcétera, etcétera. Y obviamente no tengo pues el caudal de visitantes ni de likes. Pero pones vos allí a alguien que pone a una chica con ropa interior y comiéndose unas salchipapas
eso se vuelve viral, como dicen, ¿no? Claro, claro, sí, sí, ¿Por qué sí. ponen eso? Pues, porque eso vende, eso entorpece a la población, eso no le permite pensar y les permite y hace que este ciudadano se convierta en una especie de instrumento fácil para consolidar este modelo de explotación potente. A través de la banalidad. Entonces se venden conceptos para que Y haya ahí consumismo, en fin. Sí, por quiero favor. interrumpirte un ratito y allí también hay que diferenciar en el mundo de la digital, en el mundo de las redes sociales y de las plataformas digitales, los verdaderos periodistas, los analistas, otros pseudo periodistas que dicen las cosas en función de lo que le factura el gobernante de turno, Uh -huh. y esos otros que hablan por el hecho de sentirse influencers, de hacer tendencia y de que las redes en algún momentito les regalen unos $100. Sí, sí, por cierto. Ahora, ya dentro de la profesión tuya, la sociología estudia los fenómenos sociales, en fin, ¿qué síntomas más de la violencia, de la incertidumbre, la economía, la pérdida de confianza en las instituciones, la migración, la violencia, cuáles son los indicativos mayores para poder nosotros visualizar el problema estructural? Sí, tú has dicho algo muy claro. Este es un problema estructural. Es un problema estructural. Y obviamente es un problema estructural que se consolida con actividades coyunturales del momento, de tal forma que consolidan y esconden ese problema estructural. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos, y la que nos hacíamos nosotros en la universidad, más allá de las aulas de clase, era la siguiente. Bueno, nuestros padres se han sacado la mugre trabajando 18, 20 horas al día. Y lo mucho que tenían es para educarnos. Sin embargo, de pronto veíamos unas fortunas inmensas que se iban consolidando. ¿Será porque trabajaron un montón? Seguramente trabajaron las 48 ¿O horas de las hicieron 24 del día. cualquier otra cosa? Trabajar para quedarse con el del trabajo ajeno. Es estructural. Esa sociedad viene construyéndose muchos años en el marco de una suerte de formulación de leyes, de culturas afines a sus enriquecimientos y obviamente afín al empobrecimiento masivo. El problema actual no es solamente que somos pobres económicamente hablando, somos pobres cultural y socialmente hablando y lastimosamente somos neuropsicológicamente altamente manipulables. No quiero decir estupidizables porque no es así. Somos manipulables, fácilmente manipulables, porque nos metieron en la mente, en el corazón, que más importante estructural y coyunturalmente en este mundo llamado Ecuador es un golcito que haga el Enes Valencia, a pesar de que nos pongan nomás de la gasolina a $10. Sí, pues estamos entonces frente a una sociedad desencantada. Gracias, Humberto, por haber participado con nosotros. Volveremos a conversar sobre la academia. Hay un silencio, yo diría que hasta cómplice incluso. En el próximo programa conversamos, Humberto. Un gusto. Solo un segundito. Yo quisiera indicarles y comprometerle a la ciudadanía que el momento en el que publique mis 4 últimos libros sobre la presencia humana, sobre San Blas y un programa de investigación sobre estos temas, participen conmigo y yo estaré pues quizá a través de un programa contigo socializando todos estos temas. Muchas gracias. Un gusto. Ya nos vemos. Gracias, señoras y señores.